Dios les bendiga, les saluda el pastor José Luis Fuentes de su programa Sal y Luz. Dios les bendiga, les saluda el pastor José Luis Fuentes de su programa Sal y Luz. Seguimos aquí compartiendo de la palabra de Dios, tratando de ser de bendición a aquellos que se congregan fielmente en sus iglesias, y yo espero que usted lo haga y que esto sea una herramienta, que esto sea un plus a su vida cristiana, ¿verdad? Cuando esté en su trabajo y pueda escuchar, aunque no pueda ver, o cuando esté descansando y pueda ver, porque puede prestar atención a la pantalla. Y qué bendición, porque la palabra de Dios es poderosa. Y estamos estudiando aquí en Marcos capítulo número 2, un tema donde estamos dando varios principios en cada estudio, en cada pequeño discipulado, en cada pequeño estudio, y bajo el tema la clase de cristianos que Dios quiere que seamos. Hemos visto ya 3 temas aquí debajo de qué clase de cristiano debo de ser, y primero dijimos cristianos que reflejemos a Jesús. Segundo, cristianos que valoremos y prediquemos la palabra. Y tercero, cristianos unánimes en un mismo sentir por el necesitado, la obra y la causa de Dios. Pero también en cuarto lugar, y ahora en este día, en este momento, en esta ocasión, vamos a ver y continuar de esta historia donde Jesús entra a Capernaum, su ciudad, viene a su casa y podemos ver que Él atrae a todos. Por eso debemos reflejar a Jesús para atraer gente a los pies de Cristo, para ser esos instrumentos que Dios quiere que seamos. Dice la palabra de Dios, ¿verdad?, que la casa se llenó, la casa se abarrotó de gente y no había ni por dónde entrar ahí en la puerta. En segundo lugar, también vimos ya cómo debemos predicar, porque Cristo le predicaba a esta gente, y lo maravillosa que es la palabra de Dios, cómo la gente necesita escuchar el evangelio y la palabra de Dios. Pero también vimos ya cómo 4 hombres, a pesar de que ellos tenían pies, tenían manos, podían ver, no tenían dificultades aparentemente motoras en alguna situación de su organismo, de su cuerpo, ¿verdad? Ellos agarraron a un hombre que estaba lisiado, paralítico, lo pusieron en una camilla, y dice la palabra de Dios que lo llevaron a este paralítico. Y cuando llegaron, en el versículo 4 voy a leer, dice así: y como no podían acercarse a él, con ese hombre que llevaban cargando, dice, a causa de la multitud, ¿qué hicieron estos 4? Mire qué tremendo, esa es la clase de cristianos que Dios quiere que seamos. Dice la Biblia, descubrieron el techo de donde estaba, y haciendo una abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. ¡Wow! ¡Qué tremendo estos hombres que se unieron! Ya vimos la parte de la unidad, ese principio, esa verdad que Dios quiere que haya en nosotros los cristianos, la iglesia, los discípulos. Pero ahora vemos en siguiente lugar, la clase de cristianos que Dios quiere que seamos es cristianos determinados, que lo que planifiquemos lo ejecutemos. Cristianos hacedores, cristianos con grandes propósitos de corazón, como tuvieron, ¿verdad?, la tribu de Rubén, y cristianos con grandes resoluciones también de corazón. Eso lo dijo Débora con Barak en aquel cántico donde ellos obtuvieron la victoria, y en ese cántico dice, ¿verdad?, cómo de manera voluntaria el pueblo se había levantado para apoyar, para ir a luchar y pelear contra el enemigo. Me gusta siempre poner a ellos como ejemplo de determinación, porque dice la Biblia que en los días de Débora y ahí de Barak, en ese tiempo, y de Jael, pues quedaron abandonados los caminos, y los pocos que quedaban andaban por senderos torcidos. Era un caos. El pueblo estaba lejos de Dios, como casi en todo lo que nos registra el libro de los Jueces. Y dice la Biblia que Débora miró las casas vacías, abandonadas, me imagino que vidas quebrantadas, hogares disfuncionales, niños sufriendo, hasta que ella tuvo un sentir de bien, de ayuda. Pues obviamente
Dios quiere que el hombre tenga el liderazgo. Dios puso al hombre como cabeza del hogar, Dios establece pastores, pero sin embargo, ella dijo, yo no me voy a esperar a que un hombre responda. Yo no me voy a esperar mientras yo veo cómo el diablo hace fiesta aquí con mi pueblo, en mi ciudad, con mi gente, con los hogares, con las familias. No me voy a quedar, literalmente dijo, con los brazos cruzados. Y Débora dice, hasta que yo me levanté como madre en Israel. Esa mujer se anima. Barak dice, si vas conmigo voy, si no, no voy, como que se acobardó, y por eso a veces hay hogares disfuncionales donde la mujer toma el lugar que le corresponde al hombre, haciendo la función y la tarea del hombre, porque hacen falta hombres que se fajen los pantalones y que sean los líderes espirituales que Dios espera que cada uno de nosotros lo seamos. No significa y no se trata ni de machismo, ni de que la mujer es inferior en ninguna manera. Antes bien, muchas mujeres creo que a veces llegan a ser más capaces que los hombres, pero es un asunto de subordinación, es un asunto de orden, es un asunto de la estructura, de obediencia a la estructura que Dios establece en los hogares. Dios pone al hombre como cabeza del hogar y el hombre debe de liderar, debe de caminar con Dios para sustentar en todos los ámbitos a su familia. ¿Cómo hace falta determinación en esto que comento, en todo en la vida cristiana? Y luego que se anima Barak y que va con Débora y que obtienen la victoria, ella canta. Ella ora a manera de cántico para alabar a Dios, y ahí es donde habla de algunas de las tribus, del trabajo que hicieron. Pero cuando llega a la tribu de Rubén dice que tuvieron grandes resoluciones y tuvieron grandes propósitos. Ahorita recién terminó días atrás el 2025 y la gente tenemos a veces la tendencia de decir, bueno, se acabó un año, el año viejo, viene el año nuevo, hay nuevos planes, voy a planificarme y decimos, ahora sí voy a leer más la Biblia. Se sabe que si uno lee 4 capítulos de la Biblia, todos los días, empezando en Génesis, terminando en Apocalipsis, uno leería la Biblia una vez completa de pasta a pasta al año. Y a veces al inicio del año o al principio del año uno tiene grandes propósitos. Este año voy a retomar lo que a veces antes hacía que has dejado de hacer, o lo que quieres hacer por primera vez que nunca lo has hecho. Y ahora sí, la gente hasta bromea porque hay eventos familiares, hay mucha comida, ¿verdad?, en la mayoría de los hogares en este tiempo por las fiestas, la Navidad, el consumismo, y hay regalos y todo, y luego uno dice, no, ahorita no hay que hacer dieta, no hay que cuidarnos, en enero van a estar llenos los gimnasios y ya, pues lo que engordamos vamos a bajarlo, y a veces hasta en eso la gente dice, voy a hacer dieta, voy a hacer ejercicio, y todo se queda en el deseo, todo se queda en la mente, todo se queda en el corazón, todo se queda en grandes propósitos, tanto en cosas físicas, materiales o seculares, pero y aún más espirituales. Pero ¿qué de la resolución? ¿Qué de solucionar? ¿Qué de ejecutar? ¿Qué de tener determinación? ¿Qué de llevarlo a cabo? ¿Qué de forjar disciplina? Y la disciplina es buena porque te ayuda a que te acostumbres a hacer las cosas con ganas y sin ganas. Te ayuda, ¿verdad?, a hacer las cosas aunque quieras y aunque no quieras. Y esa determinación que te ayuda a ser disciplinado, que es algo que debe de haber en cada cristiano, debe de haber en los cristianos. Debemos de cuidar nuestro carácter, debemos tener conocimiento bíblico y debemos de tener disciplina. Pero a veces no hay la disciplina porque no damos solución, no hay determinación. Siempre nos desanimamos, menguamos en la fe, pareciera que estamos esperando cualquier pretexto para no confiar en Dios, para no hacer lo correcto. Sí, este año voy a empezar a evangelizar, sí, este año sí voy a leer 4 capítulos al día de la Biblia, sí, este año sí voy a hacer un horario para levantarme y orar, es que necesito a Dios, ahora sí quiero echarle ganas, sí, este año voy a hacer devocional con mi esposa, vamos a leer la Biblia juntos, este año vamos a tener
tener, ¿verdad?, altar familiar, nos vamos a reunir para leer la Biblia en la casa, un capítulo aunque sea, entre todos, luego decir qué les habló Dios a los demás, qué me habló a mí, y terminamos con una oración. Qué hermoso es tener altar familiar en la casa y entender que el primer ministerio de los pastores, de los cristianos, es nuestro hogar. Pero luego llega el día, nos despertamos, tenemos sueño, estamos cansados, suena la alarma, la apagamos, no ejecutamos, no hay determinación, hay excusas, hay pretextos y simplemente no logramos los cometidos. A veces es tan tremendo que no llevamos a cabo buenas cosas, no practicamos buenas cosas, no nos disciplinamos a buenas cosas, aunque está todo servido en la mesa, en bandeja de plata, como dicen por ahí. ¿Cuánto más cuando hay dificultades? Es más, se dice que la lealtad, la fidelidad se mide cuando hay problemas, no cuando todo va bien, no cuando todo está fácil. Y miren, ellos tuvieron un tremendo problema. Ellos dijeron, vamos a ayudar a este paralítico, pues bueno, agárrele cada quien por un lado, ahí lo llevan entre 4 personas. Ellos podían decir, bueno, mira, tuvimos la intención de ayudarte, pero ¿sabes qué? No podemos hacer más, es imposible. ¿Cómo le vamos a hacer? Mira, no hay ni por dónde caminar, todos están ahí, todos están abarrotados, todos quieren ver a Jesús, todos ocupan un favor, todos tienen necesidades, así es de que, pues ya cumplimos. Ya hicimos lo que está a nuestro alcance, debes de entenderlo. Ellos pudieron justificarse, ellos pudieron lavarse las manos como Pilato y decir, hasta aquí llegamos, pusimos nuestra parte, pero no fue así con ellos. Y fue algo y una historia que terminó en victoria, que lograron lo que se propusieron. ¿Saben por qué, amados hermanos? Porque tuvieron determinación. Eso le agrada a Dios, no solo los que sueñan en grande, no los que hacen que sucedan sus sueños. De hecho, la fe sin obras es muerta. Es bueno creer, planear, tener visión, organizar, soñar, pensar, tener buenos propósitos. De nada vale si no los llevamos a cabo. Ahorita yo mismo como pastor hemos estado orando en la iglesia y hemos estado diciendo, ¿verdad?, que íbamos a empezar una iglesia en Lago Agrio. Y sabe, siempre pasa lo mismo. Uno quiere que le sobre el dinero, uno quiere que todo esté listo, pero a veces con fe en Dios, sabiendo que lo que hacemos y buscamos le agrada a Dios, Dios solo está esperando que pateemos la puerta, que abramos la puerta, que nos demostremos a nosotros mismos que en verdad creemos que Dios puede hacer algo. Y ahí es donde debe de haber determinación. Confiamos en Dios, hicimos el viaje y aún le dije al grupo de hermanos, fuimos 18 de la iglesia, les dije si esto es de Dios y aún vemos un local y vemos algo para iniciar la iglesia, estamos ganando almas, vamos a venir cada fin de semana, un grupo de la iglesia diferente cada fin de semana, vamos a hacer que sucedan las cosas, queremos ver una iglesia aquí a 12 horas de nuestra ciudad, en la selva, donde en toda la ciudad no hay una iglesia, ¿verdad?, que esté predicando el evangelio de nuestra denominación, de nuestro compañerismo, y sin embargo Dios nos proveyó, ya hicimos el contrato, ya dejamos el local listo y Dios mediante el próximo mes vamos a estar inaugurando una iglesia en Lago Agrio. Lo mismo me pasó cuando me fui al colegio bíblico. Yo soy chef titulado, trabajaba para una empresa ahí en México que fundaron unos americanos. La empresa se llama Lincott, que es la fusión de 2 apellidos de 2 americanos, Lincott, y esta empresa yo era el chef del departamento de la ciudad de Guadalajara. Las fábricas en Querétaro, las oficinas centrales en la capital México, y era un trabajo bien remunerado, me encantaba este trabajo, y yo estaba poniendo trabas para irme a estudiar a San Luis Potosí, y recuerdo que le dije a Dios, Dios, ahorita no, porque mi esposa está embarazada, ocupo dinero, ocupo trabajar, no quiero ser negligente, y nos escondemos en buenos temas. No quiero ser negligente, quiero ser prudente, quiero cuidar la familia. Ahorita no, Señor, mi esposa está embarazada. ¿Sabe lo que me pasó el próximo año? Mi esposa dio a luz y volvió a quedar embarazada. Ahora el problema se hizo más grande. Ahora la fe tenía que ser más grande. Porque si me hubiera ido un año atrás, solo hubiera
tenido que tener fe que Dios me iba a cuidar con mi esposa embarazada. Ahora no, ahora tenía que tener fe que Dios me iba a cuidar con mi esposa nuevamente embarazada y un hijo que ya me había nacido. Y finalmente le doy gracias a Dios que le dije a mi esposa, vamos a terminar lo que empezamos, nos vamos al instituto y nos fuimos. Fui diligente y a veces pasa eso porque Dios nos va a probar. Fui diligente, pero también determinado. En la diligencia y en la prudencia pedí y fui solo personalmente para ver dónde iba a vivir, para rentar casa, hice todo lo que tenía que hacer, le encargué al director, Armando García en ese entonces, si sabían de una casa, ayudaban a los estudiantes externos, casados, que venían foráneos de afuera de la ciudad, les ayudaban a localizar casa, a veces trabajo, y yo fui 3 meses antes y en esos 3 meses nunca se consiguió una casa. Llegó el día que tenía que renunciar y renuncié. Agarré a mi esposa con mi hijo, ella embarazada, determinado. ¿A dónde iba a llegar, pastor? Pues llegué a la iglesia. ¿Y de ahí qué iba a hacer? Iba a salir a ver si conseguía casa, que no conseguía en 3 meses. A lo mejor iba a ser difícil que consiguiera ese día. ¿Y qué pasa si no hubiera conseguido? Pues yo creo que me iba a ir a buscar un hotel y en una semana me iba a quedar sin dinero pagando hotel. Por fe, determinado. Gracias a Dios que alguien me ofreció una casa y estuve ahí en ese lugar como 1 año sin pagar renta. ¿Por qué? Porque a Dios le agrada la fe. Según la fe de cada uno le será hecho. Dios quiere que seamos determinados. Estos hombres dijeron, bueno, no pasa nada, queremos ayudarlo, hay un problema, hay un obstáculo, pero el problema no nos va a detener. Hicieron algo loco, hicieron algo que yo creo que algunos de nosotros lo juzgaríamos como incorrecto, como de gente maleducada, casi que actuaron como delincuentes. Se treparon a la casa, levantaron las tejas, ¿verdad? No es su propiedad, no es su casa, a lo mejor no les importó por la compasión que tenían al enfermo. No justifico lo incorrecto, solo estoy hablando de la determinación de ellos. A lo mejor dijeron, no pasa nada, pagamos la teja, lo dejamos como estaba, pero nada nos va a detener que este hombre reciba la ayuda. Y mira, sucedió el milagro por 4 determinados que aunque tenían tremendos obstáculos, se treparon al techo, levantaron la teja, yo creo que le pusieron soga ahí, ¿verdad? O algo al lecho para entre los 4, lo fueron bajando, lo bajaron. Yo creo que el Señor cuando vio el hueco, el ruido y vio que estaban bajando un lecho, dijo, estos sí son bien locos. Y la Biblia dice que a Dios le plació salvar a las personas por la locura de la predicación. Dios quiere locos para Él, locos en fe, locos que lo amen y que lo sirvan, locos que hagamos la obra de Dios. ¿Qué esperas tú para tener determinación? ¿Crees en verdad en Dios? ¿Le crees a Dios o te vas a seguir escudando? Solo teniendo buenos planes, buenos propósitos, buenos deseos. Ahora sí. Y te va a llegar la muerte, la vejez, la enfermedad y nunca harás nada para tu Dios. Que Dios les bendiga. Yo creo que Dios quiere cristianos determinados. La clase de cristianos que Dios quiere que seamos. No olvide darle like, compartir y seguirnos en todas las redes sociales. Dios les bendiga.